Bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast en donde hablamos de dinero, de mujeres, de negocios y de cómo lograr escalar nuestra riqueza y que el dinero sea un espectacular recurso para vivir la vida que valoramos. En el día de hoy tengo una invitada muy especial, a una mujer que admiro un montón por todo lo que ha hecho por ella misma, comprometiéndose con ella misma a escalar su riqueza. Ella es May Arroyo, María Arroyo, es nutricionista, ya se va a presentar ella en lo que hace, a quién atiende, cómo lo hace, todo. Porque me parece muy lindo tener estas entrevistas de profesionales comprometidas en escalar su riqueza y hacer de su profesión realmente un negocio rentable. Siento que tenemos que dar muchos ejemplos de mujeres que logramos tener empresas, logramos tener negocios y logramos escalar nuestra riqueza, porque así eh, somos inspiración para otras y cuanto más ejemplos haya, más vamos a lograr ser equipo a la par junto con nuestra pareja o lograr nuestra independencia financiera, lograr mayor libertad en el uso de nuestro dinero, bueno, con todo lo que eso implica. Eh, Lamentablemente aún hay pocos ejemplos, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en mujeres generadoras de riqueza, a la mayoría de las mujeres les pasa que les cuesta encontrar ejemplos. Entonces, es como nuestra responsabilidad mostrarlos, visibilizarlos para que la otra diga, sí, si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Si Vale y May pudieron, yo también puedo. Así que la invitación es a eso, a que nos escuches y digas, ok, bueno, entonces sí, puedo, y soy inspiración y así vamos cambiando generaciones futuras. Hoy en día, desde el Foro Económico Mundial, evalúa 4 índices de la brecha entre varones y mujeres en diferentes áreas, está el área de nuestra participación y oportunidad económica con respecto a los varones, y dice las últimas estadísticas mostraron que faltan alrededor de unos 135 años, no recuerdo exactamente, pero más o menos ciento y pico de años, eh, para que no haya diferencia entre varones y mujeres en lo que tiene que ver con nuestra participación y oportunidad económica. Y eso pasa porque, en gran parte, porque no fuimos tan involucradas, ¿sí? Por diferentes razones, que les pueden leer en mi libro, que les pueden nada, ir viendo en los restos de mis episodios, que las mujeres no nos involucramos tanto en el espacio del dinero y menos que menos en la generación de dinero. Entonces eso nos hace ponerlo en un segundo plano. El proceso que hizo May la ayudó a justamente apropiarse del dinero en su vida, apropiarse de su negocio y hacer justamente de su profesión un negocio rentable. Así que de eso se trata esto y te animamos a que lo hagas también. Bueno, bienvenida May, un placer que estés acá, gracias por tu generosidad en querer compartir tu historia, porque la verdad que es muy generoso de tu parte querer hacerlo. Y bueno, y sobre todo gracias por elegirme para que te acompañe en el desarrollo de tu inteligencia emocional financiera. Amé acompañarte realmente, o sea, una alumna ejemplar, súper Mm. comprometida, siempre con una sonrisa como la que tenés ahora, para adelante. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, y contanos, presentate así las chicas te conocen. Me vas a hacer emocionar antes de empezar. Bueno, yo soy María Arroyo, soy licenciada en nutrición. Todo el mundo me dice May, así que estoy más conocida como May Arroyo. Soy nutricionista y acompaño a mujeres en etapa de perimenopausia. En general son mujeres que no reconocen su cuerpo, no entienden lo que les pasa, empiezan a tener muchos cambios a nivel físico, mental, vincular. Y las acompaño a través de talleres grupales a encontrarse con este nuevo cuerpo, con este nuevo estado, a entender lo que necesitan y a crear nuevos hábitos, nuevas conductas para sentirse cada vez mejor y poder vivir la vida con plenitud y felicidad el resto del tiempo. Ah, Así que, nada, brindamos estos talleres en donde les doy un poco de información más técnica, pero especialmente herramientas y estrategias de cómo manejarse durante su vida para que de manera simple puedan sostener sus hábitos saludables. espectacular y gracias, 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 Me, por lo que haces. La verdad que es tan importante. Bueno, yo siempre estoy diciendo últimamente en este año, tengo 50 y estoy en esa etapa en la cual es verdad, o sea, como que de repente no nos hallamos en tantas cosas y cómo la falta de información nos lleva a tomar decisiones pensando que, bueno, el camino es por ahí y de repente no es por ahí, no entendés por qué estás poniendo un montón de dedicación, de hábito, de esfuerzo.
desde un lugar donde no va, ¿no? O sea, es como de repente yo siempre pongo el ejemplo, de hecho, con los negocios, ¿no? O sea, y esto lo aplico a la nutrición y muchas veces hago la analogía entre la nutrición y el desarrollo de la inteligencia emocional financiera. Es como de repente decir, bueno, sí, estoy tratando de cortar el árbol, pero agarré una virome para cortar el árbol porque yo creo que con la virome corto el árbol y claramente hago un montón de esfuerzo y estoy todo el día, me hice bolsa a la mano, todo. eh, Intentando cortarlo y no se corta, y digo, pero ¿por qué no me funciona si yo estoy convencida de que con esta virome voy a cortar el árbol? Y claramente no, esto es No. obvio, ¿no? Pero ¿cuántas Y veces nos pasa, ¿no? Que hacemos esas cosas y nos frustramos pensando que la falla es nuestra y la verdad la falla es la falta de información, ¿no? bueno, lo que me pasa es que lo que pasa en la etapa de perimenopausia, que como la mujer cambia, lo que ya venía haciendo en otra época, lo conocido, pasó a no funcionar, porque nuestro cuerpo cambió, nuestra mente cambió, nuestra forma de vincularnos, todo empieza a cambiar. Es como la adolescencia, que es un cambio gigante de niño a adulto, y después es como que de mujer a mujer adulta, aunque no nos guste tanto, es una etapa en donde estamos cambiando, se reconfigura el cerebro, cambia el estado físico, cambia el hormonal, entonces lo que antes nos gustaba ahora no nos gusta, la forma en que nos trataban ya no nos gusta que nos traten así, todo empieza a cambiar. Entonces es empezar a conectar con que es distinto y entonces el cuerpo necesita cosas distintas. Si seguimos tratando de cortar el árbol con la virome, no vamos a poder lograr el objetivo, porque ya, o sea, antes quizás se cortaba porque era finito, ahora no, no se cortó más con eso. Entonces hay que cambiar y reconfigurar. Entonces es un espacio que no es solo de información, porque a veces la información la podemos leer, la encontramos, pero es con esta información después qué hago, cómo la pongo en práctica y cómo hago que eso para mí funcione. O sea, las Sí. fórmulas no son únicas porque todas las mujeres son distintas, entonces cada fórmula es diferente, cada una necesita algo distinto, entonces hay brindar herramientas y después que cada una vaya haciéndose cargo de su proceso y entendiendo qué cosas necesita cada una para sentirse bien y estar feliz. Y esto acompañada con un grupo de mujeres que, gracias a la mentoría, aprendí que está buenísimo estar acompañada porque todos los procesos, cuando conectamos con otros, dan mucho mejores resultados. Espectacular, espectacular. Sí, qué lindo, ¿no? Porque se logra mucho más el hábito. A mí me pasó también, que ahora, bueno, vamos a ir más hacia detalle, ¿no? De que pasé del uno a uno a lo grupal y cambia un montón, porque mucho tiene que ver con sostenernos, ¿no? Con el hábito, con lograrlo, con la persistencia. Y de repente cuando otra mujer dice, ay, y lo intenté y me empezó a funcionar, de repente te da la esperanza a vos de que, ah, bueno, sí, también me va a funcionar, ¿no? Que lo vemos en El algo. reflejo del otro, escuchar que el otro le pasa lo mismo y que lo pudo lograr, ya destraba la meta y es como, ah, si lo logró, se puede. Si ella pudo, yo Totalmente. también voy a poder. Que Entonces, volvemos a mi introducción de este episodio, lo ¿no? Si mismo. May lo Sí, pudo, yo también voy a yo poder, ¿no? también. O sea, por eso es tan Sí. importante y por eso te agradezco la generosidad en hacerlo. Contanos, May, cómo te pueden conocer más. En Instagram me estoy, que ahora voy a contar, pero finalmente hice mi Instagram y es Mei Arroyo, M-E-I latina Arroyo, con doble R-Y. Ok, espectacular. Entonces ahí se contactan con ella, la ven, la siguen. La verdad que pones contenido de gran valor, te agradezco. La verdad que aprendo un montón. Ya se sumaron muchas de las mujeres que están en la mentoría. Es como que vamos haciendo alianzas entre todas y beneficiándonos de los gran de servicios que vamos ofreciendo. Así que bueno, ahí la tienen. ¿Algún WhatsApp que quieras que si alguna está interesada en escribirte directamente? Ahora te lo paso si querés para que lo pongas Ok, abajo a los dale, lo mensajes. ponemos en el link de la Sí, así descripción para que está. la contacten directamente por ahí El con del su secretaria, que está consultorio. muy bien, tener el WhatsApp Sí, corporativo y no el WhatsApp sí, por eso casi te paso el mío particular, pero no. No, 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 es vamos una por el empresa, ¿sí? negocio. Así que genial. Bueno, bárbaro. Esa es May, y May justamente lo que hizo fue sumarse hace un tiempito, acaba de egresarse a mi mentoría grupal, Escala tu riqueza con inteligencia emocional financiera, en la cual trabajamos en tres pilares. El primer pilar tiene que ver con la claridad del estilo de vida que cada una valora a corto, mediano y largo plazo, y cuánto cuesta ese estilo de vida que valora, y por lo tanto cuánto le va a exigir a su negocio. O sea, ahora nos va a contar más el para qué, pero yo la forma en que pongo el para qué, yo me sumaría a mi mentoría es para decir, bueno, yo quiero generar la cantidad de dinero que necesito para vivir la vida que valoro, que ese sea mi norte, la vida que valoro, cuidando mi salud física, mi salud emocional, mi salud vincular y mi salud financiera. Entonces, de acuerdo a eso, decimos, todo tiene un costo de dinero. Entonces, bueno, tengo que ver si mi negocio es un buen negocio o no. Entonces, sé cuánto necesito, cuánta plata quiero ganar, y ahí voy a, ok, negocio, me tenés que generar esto. Entonces, bueno, ¿cómo hago para que ese negocio me genere ese dinero? Entonces ahí vamos a los otros dos pilares, que es primero, tengo que trabajar mucho en mi identidad financiera.
y mi identidad financiera para pasar de la mentalidad de autoempleada, de mujer que es muy buena en su profesión, sabiendo un montón, en este caso de nutrición, experta en todo. Hice esta formación, la licenciatura, el máster del máster del máster, pero de negocios no tengo ni idea. Entonces, pasar de la mentalidad de una mujer al servicio de experta en su materia a una mentalidad de dueña de negocio, donde hay equipo, donde hay procesos, donde hay estrategia, donde hay comunicación, donde hay todo eso. Entonces, trabajamos en el pilar de la mentalidad del dinero como mujer generadora de mucha riqueza y en el pilar de la profesionalización del negocio para que justamente deje de ser un autoempleo y pase a ser un negocio rentable, escalable, donde le genere la cantidad de dinero que quiere para vivir la vida que valora. Entonces, básicamente, May se inmersó en la mentoría, hizo estos tres pilares, nos acompañamos, porque no solamente yo la acompañé a ellos, sino ella me acompañó a mí en todo este proceso. Y bueno, y hoy quiere contar sus resultados. Y antes de ir con los resultados, May, contanos el para qué. ¿Qué te llevó a decir, es por acá? La elijo a Vale para que me acompañe y gracias nuevamente por elegirme. En realidad no me he dado cuenta que tenía algún tema dando vueltas. Cuando me crucé con Vale en algún reel o en algo en algún, creo que fue un videito de Instagram que me apareció y dije, bueno, esto es lo que necesito. Así que hicimos la sesión, el encuentro inicial, y ahí me di cuenta que tenía un montón de temas por resolver, que estaba como frustrada porque yo trabajaba mucho, bastante. Pero no estaba logrando el resultado económico que quería y seguía estudiando todo el tiempo, que me acuerdo que Vale me dijo, pero ¿para qué seguís estudiando sobre algo que ya sabés, si es real? Sigo pagando, invirtiendo en un montón de capacitaciones que es más de lo mismo, digamos, sigo invirtiendo porque me encanta estudiar de lo mío, pero ahí me di cuenta que en realidad lo que me estaba faltando era saber algo de finanzas, de números, de negocios. O sea, yo tenía mi propio consultorio, ya atendía hace 15 años en mi consultorio, daba re buen servicio, digo, con mis pacientes que estaban contentos, volvían o sea, me recomendaban, entonces tenía mucho movimiento en boca, de algunos médicos que me recomendaban y me derivaban pacientes, pero ese era mi negocio y yo trabajaba y me entraba un poco de plata y con eso iba a la verdulería y tenía como decíamos después, como un kiosquito, porque en realidad era todo medio simple, fluía, pero claro, no me alcanzaba para lo que yo quería lograr. Entonces me frustraba porque sentía que tenía todo armado, mi negocio, como pensaba en su momento que era un negocio, pero no, era un kiosquito que no me alcanzaba para el nivel de vida que yo quería tener. Entonces yo quería tener me acuerdo que cuando charlamos con vos, me dijiste, bueno, pero ¿para qué querés tener más plata o qué necesitas? Y bueno, como que empecé a pensar y también yo quería más, pero no, tampoco tenía tan claro para qué era lo que quería hacer. Sentía que no me alcanzaba, porque no me alcanzaba, no terminaba de pagar todas las cuentas que necesitaba, pero cuando pensaba en que quería un poco más, tampoco entendía ni para qué quería más. O sea, primero para pagar las cuentas del día a día, pero cuando empezaba a proyectar tampoco tenía tan claro a dónde quería ir con mi vida y qué era a dónde quería crecer, digamos, con mi vida. Eh, Así que ahí me di cuenta que estaba más perdida y que necesitaba como empezar a ordenar un poco, más allá de los números, el para qué hacer crecer mi negocio, en dónde poner el foco. Y bueno, y así que me embarqué en la mentoría, en este proceso. Espectacular, espectacular. Bueno, genial, sí, sí, no hay como la claridad del para qué profundo, ¿no? De la vida que valoramos, que bueno, Sí. después me comentaste, ¿no? El tema de, bueno, de ser más equipo a la par con tu marido, de poder aportar o sea, aportar más, ¿no? Que tu fuente de ingresos no sea un extra, sino que sea un ingreso importante, ¿no? O sea, Bueno, por eso yo siempre tuve como la idea de, yo tenía hijos chiquitos y siempre fue como, yo trabajaba un poquito para poder ocuparme de los chicos también. Pero los chicos ya empezaban a crecer y entonces empezaba a tener más tiempo disponible y tampoco tenía mucho cómo porque no estaba teniendo las herramientas de cómo poder ocuparme de eso porque no sabía cómo hacerlo crecer. Entonces la frustración era, siento que estoy haciendo todo, pero no estoy logrando el objetivo económico que quiero. Entonces ahí era como las idas y vueltas en mi mente entonces me busco otro trabajo en relación de dependencia mientras que tengo mi consultorio o busco una alternativa, como que estaba enroscada en ver cómo hacía crecer mi ingreso. Nada, sin tirarle eso, la verdad que en ese momento mi marido era el que mantenía la casa
y yo tenía como un extra, entonces también tampoco quería tirarle la responsabilidad a él de él tiene que ganar más porque yo no lo logro, entonces él se tiene que ocupar de lograr todo. Entonces ahí, bueno, me di cuenta que había un potencial para crecer que yo no lo estaba viendo y, y bueno, Mm. me vi que había un montón para hacer, que había mucho más de lo Espectacular, que espectacular. pensaba. Y me encanta porque hablaste en pasado, ¿no? Dijiste mi marido era el que, y ahora Recontra, sí, contanos los resultados de dinero que a muchas les encanta escucharlo porque es como lo más concreto, ¿no? Lo más tangible. en Por realidad cuánto no. multiplicaste tus ingresos? Como logré multiplicar por 4 los ingresos de lo que era antes de la mentoría, pero lo más llamativo para mí es que lo noté en la última reunión con Vale, porque si bien yo venía haciendo los números, me puse tanto el foco en todo lo que había que hacer, que casi que se fue dando solo, ¿no? Es que yo venía diciendo, uy, mira, subí tanto, check, alcancé, como que iba haciendo números y, sí, va subiendo, y Vale me preguntó, ¿cómo venís? No, bien, va subiendo, y cuando me dice, pero multiplicaste por 4. Como que venía chequeando porque los números los hice, porque me revisé y todo, pero como que ni siquiera fue poner el foco en eso. Fue poner el foco como en profesionalizar el negocio, como decís vos, en ordenarlo, en empezar a hacer todos los pequeños detalles del día a día, que fueron un montón, muchos cambios, y eso, bueno, el resultado termina siendo de un crecimiento económico, pero en realidad ni siquiera es que el foco tuvo que estar ahí para que sea el resultado, como que fue Es más el espectacular, trabajito porque de hormiga del día a día. espectacular, me encanta, porque yo de hecho cuando hablo de la mentoría digo, se llama escala tu riqueza para vivir la vida que valorás, donde como consecuencia está el ingreso del dinero, ¿sí? O sea, o sea, que el foco no sea solamente triplicar, cuatriplicar, lo que sea cada una que tenga como meta a corto plazo, ¿no? Del negocio, porque la idea es que continúes y Siga. continúes multiplicando tus ingresos, May, ¿sí? O sea, sino que el foco sea en vivir la vida que valoramos, en esa riqueza. Y contanos con esa parte. ¿Cómo? O sea, si bien estabas mirando el número, porque el foco estaba justamente en decir, yo sé que esto funciona, profesionalizo, avanzo, vendo más, ¿sí? Y ahora nos vas a contar cómo lo lograste. Vayamos, sigamos con esta parte del dinero para contarles a las chicas cómo fue tu antes y tu después en cuanto a cosas que lograste hacer, de tomas decisiones de dinero, de cómo tomás hoy en día decisiones de dinero en tus finanzas personales, en el negocio. En realidad, como que o sea, aprendí a mirar, a observar la toma de decisiones, la relación con el dinero, que también no era un tema. Entonces empecé a observar a mí, pero empecé de repente a ver cómo se maneja con el dinero mi papá, cómo se maneja mi mamá. Por eso yo hago esto. ¿Cómo se maneja esta otra? Uy, antes pensé que era una despilfarradora y ahora me parece que está espectacular cómo lo hace. Como que me cambió un poco la mentalidad de cómo observar cómo cada uno se relaciona con el dinero y cómo también confiar un poco en, en que si logro yo manejar esta situación, digamos, o el producir dinero, también puedo usarlo sin culpa, sin miedo, sin problema y empezar a decidir un poco más en cómo gastarlo sin problema, porque se logra generar. Como que también cuando yo estaba como en el antes, como el ingreso era muy, muy pobre, también cada gasto era pensando 80.000 veces si valía la pena, si no valía la pena, poniendo en la balanza, analizando. Y cuando también te das cuenta que fluye, que el dinero es un recurso, no es un fin, vamos como diseñando de vuelta como una rueda que se usa y vuelve a entrar, y se vuelve a producir y se vuelve a usar. Y eso también me dio confianza, que no sé si te voy a mezclar las preguntas, pero también para contratar a gente que me ayude en mi negocio, porque estaba yo sola y me di cuenta que no daba abasto, pero siempre era como el miedo de si contrato a alguien, después tengo el compromiso de pagarle, y si no tengo tantos pacientes, no voy a tener con qué pagarle. Y como que una vez que vi que fluía, también y que me conecté con todo esto que hacemos de reprogramación del dinero y un montón de trabajo más de fondo, darme cuenta de que al revés, cuanto más confío y suelto, más ingresos se suma y además tengo alguien que me ayuda, entonces no soy yo sola frente al mundo del negocio, sino que tengo más pares con quien comentar, con quien sumar y bueno, en manos que hagan cosas, digamos, que resuelvan.
Es Así espectacular. Entonces tomaste decisiones, o sea, que yo digo, o sea, la identidad financiera y la profesionalización del negocio cambia mucho en las decisiones que tomamos con nuestro dinero. Entonces empezar a delegar sabiendo que eso que estás invirtiendo en alguien de tu equipo te va a generar muchísimo más dinero, que está bárbaro. O sea, y en cuanto a, me encanta, o sea, amo a escucharte, May. Y en cuanto a el tema de decisiones financieras en tu casa, ¿qué están haciendo en este momento? Estamos, estamos construyendo, estamos ampliando la casa, que era un pendiente también, dando vueltas. Por un lado, porque estamos pudiendo, porque pudimos ahorrar un poco más, pero por otro lado, porque también me animé a confiar a que pedí plata prestada porque sé que después la puedo devolver. Como que confiar en que las cosas fluyen. Entonces Mm, nos animamos a ampliar la casa, bueno, podemos avanzar con más proyectos. Primero porque hay un margen un poquito de economía más estable. Y segundo, por esto, como que tomar como el dinero como un recurso y como parte de las cosas de algo que necesitamos para vivir la vida que valoramos y no es de que tenemos que tenerlo y sostenerlo por el dinero en sí, sino para usarlo como parte del recurso necesario para hacer todo lo que necesitamos. espectacular, amo que lo que compartís, porque es tal cual. Y bueno, ¿no? Cómo era pasar de no llegar a ahorrar y estar animándote a tomar deuda buena, porque estás ampliando tu casa, ¿no? O sea, es espectacular, ¿no? Esas decisiones y lo que contabas muchas veces en los encuentros, esto de que de repente hoy en día decís que no, porque le decís que sí a lo que valorás, como que mucha más conciencia financiera. Sí, Y no era el no de antes, ¿no? Que te escuchaba antes, que antes quizá no, era un no desde el miedo, desde la culpa, desde la inseguridad, de la escasez, sino ahora no, es un sí, no de, no, no lo elijo, o sea, no puedo, pero no lo decidido, elijo, sí, o sea, elijo otra sí. cosa, ¿no? Para ahí yo creo que cuando hacemos es el mapa de los sueños, o sea, el mapa de la vida que valoramos es como tener un norte de a ver qué cosas sí, qué cosas no. Y a mí una de las cosas que también decía en los encuentros, que me ayudó mucho a tomar relación o tomar perspectiva de los vínculos y en qué gasto o invierto mi tiempo. Porque el tiempo también, tiempo es dinero. Así que, y cuando tenemos eventos o cuestiones que decimos que sí por automático, por cumplir, por hacerlo, porque sí, porque hay que hacerlo, y quizás poniendo perspectiva dicen, no, esto no lo vale, no vale la pena usar mi tiempo que es tan preciado en eso, y bueno, digo que no. Y en otros vínculos que quiero fomentar, me ocupo de que sí, que estén y voy a los encuentros, pero como tener más certeza de a dónde sí, a dónde no quiero invertir, no solo dinero, sino tiempo también. Total, Es uno de total, los total. Es puntos que por importantes. eso es que yo amo este proceso, porque es la riqueza de vivir la vida que valoramos. O sea, no es moco de pavo, como decía mi madre, ¿no? O sea, realmente es eso. Soy mucho más protagonista, soy consciente, tomo mis decisiones desde la conciencia y el protagonismo, despierta, ¿no? No desde, bueno, lo que me lleva y bueno, lo que hay que, porque trabajamos en la identidad financiera, trabajamos un montón, las que nos están escuchando, en lo que tiene que ver con el amor propio, el autovalor, los límites, ¿no? Cuidarnos y respetarnos para desde ese lugar cuidar y respetar a los demás. Entonces, de esa manera vamos a poder realmente escalar nuestro negocio y escalar nuestra riqueza en todo sentido. Así que bueno, gracias May por esa parte espectacular. En Ah, eso te meto un extra de esto que decís de del tema de la personalidad financiera, que también me costaba mucho cobrar en el negocio, porque siento que lo que yo doy es un servicio de salud, entonces como que nada, nos cuesta mucho. Aparte en salud nos educan o estudiamos para saber más de lo técnico, pero no tenemos ni idea de negocios ni nada, ni valoramos todo esto, pero la realidad es que tenemos que armar un negocio de eso. Y me di cuenta cómo cambia la actitud del paciente cuando uno cobra bien. O sea, no solo el paciente se compromete mejor, sino que yo también me comprometo mejor con el proceso y es un resultado mucho mejor. Entonces, como que también fui perdiendo un poco la vergüenza o el miedo a cobrar las consultas o los procesos, los talleres, porque me di cuenta que es necesario para que el resultado se dé. O sea, no es que le estoy sacando la plata, sino que estoy logrando que el paciente se comprometa con su propio resultado y su propio proceso. ay, no, Y es también espectacular. rediseñé un poco mi cabeza y ya no negocio tanto. Es un montón. Lo que Creo que estás compartiendo es un es necesario que el montón. paciente pague, porque yo tuve experiencias de no cobrar y con muy malos resultados y ahí, bueno, Sí, me es di por, cuenta y aprendí que eso no sirve.
es un beneficio para ambas partes, o sea, el dinero Sí. como recurso y un beneficio de ambas partes que está espectacular. Cuando uno realmente lo ve y lo siente en serio, se va la vergüenza y se va la culpa o el miedo a la hora de cobrar. Por eso es que trabajamos, les cuento a las que están del otro lado, en las emociones de la culpa, la vergüenza, la envidia y el miedo, porque eso hace mucho a nuestra forma de presentar nuestra propuesta, de cobrar, de todo, y también al beneficio de los otros, o sea, realmente la otra persona como bien dice May, cuando invierte su dinero se compromete mucho más. Entonces es súper importante como compromiso al resultado que una promete, cobrarlo y cobrarlo bien, con seguridad, ¿sí? Así que genial. May, vamos ahora a la parte de la profesionalización del negocio en cuanto al formato, que una de las razones por las cuales, me acuerdo, hablamos cuando nos conocimos, era tu gran objetivo de pasar de una cosa a la otra y cómo lo lograste y cómo fue todo. Yo ya venía hace un tiempo, yo atiendo hace mucho tiempo uno a uno. En algún momento atendí algo grupal que no se armó del todo con otros profesionales. Entonces no siempre como que probé, pero no lograba de darle la vuelta y no terminé de armarlo. Varios pacientes ya me venían pidiendo procesos grupales y yo no terminaba de darle la vuelta, no terminaba de convencerme. Y bueno, a través de la mentoría me di cuenta que eran creencias limitantes 100%. Primero que era mía, que a mí me parecía que no estaba bueno lo grupal, sentía que no podía darle la atención que cada uno necesitaba en ese momento, que no iba a poder atajar la situación de todas las pacientes juntas. Sentía que siempre todos tienen distintos horarios y no podés unirlo, como que tiene un montón de peros. Bueno, hasta que le dimos la vuelta. Más que nada cuando yo me conecté cuando yo empecé a ser alumna de la mentoría empecé a estar acompañada y me di cuenta de lo bueno que está esto de ser tribu y de estar todos juntas y de estar en la misma y la energía que se genera en el grupo me terminó de convencer de que sí, que esto había que hacerlo. Y como yo tenía varias pacientes que me lo estaban viendo, lo que hice fue directamente, apenas empecé en la mentoría, me animé a proponérselos para que sean mis conejitos de India. Y les dije, voy a probar de hacer esto, a ver qué les parece. Y bueno, tuve como 5 o 6 que se sumaron y que arrancaron el taller en formato grupal. Yo armé un taller de 3 meses y bueno, se sumaron, les copó y ese fue el formato que está ahora, que estoy armando, que estoy sosteniendo, digamos. Pero bueno, lo que sí me pasó es que armé todo el método a través de la mentoría y entonces cuando yo voy a atender un paciente, cuando voy a hacer el taller o cuando veo un paciente individual también, tengo muy claro lo que estoy buscando, lo que quiero que consiga, lo que quiero, la transformación que quiero que logre, tengo muy claro qué es lo que le va a molestar, qué es lo que le va a costar. Entonces ya tengo todo muy organizado, entonces no solo es mucho más fácil para mí, sino que es mucho mejor el resultado y el servicio que doy. Porque cuando me dicen, me pasa esto, ah, toma, esto te lo soluciona. Me pasa lo otro, ah, esto te lo soluciona. Ya tengo como todo previsto y pensado de antemano, no es que estoy resolviendo sobre la marcha lo que le pasa, sino que yo ya conozco mucho a este tipo de pacientes, entonces sé perfectamente lo que le va a pasar, lo que va a sentir, lo que le va a molestar, y entonces ya tengo todo preparado, todo mi plan de acción para que cuando le va pasando ciertas cosas, ya sé cómo resolverlo. Y la verdad es que o sea, pasaron 2 talleres completos y tengo muy buenos resultados, tengo re buenos testimonios de pacientes que me dicen no vuelvo ni loca al uno a uno, seguimos grupal y lo vuelven a hacer al taller, de acaba de terminar uno y se están anotando para hacerlo de vuelta, porque quieren seguir avanzando en mejorar su salud y su bienestar, o sea, logran buenos resultados, pero una vez que vos avanzás y te sentís mejor, te das cuenta lo que querés seguir avanzando, porque como que se logró en la primera parte, es como, ah, bueno, ahora quiero más. Así que Quiero mantener este hábito este y que hábito lo hay que que hace crear la nuevos, tribu, ¿no? más Ahí vamos al cosas. grupo, o sea, Claro. el grupo Entonces, hace que lo sí. mantengas, ¿no? De hecho, ahora se terminó uno y una paciente me preguntó en qué taller se van a anotar las otras de grupo, porque yo quiero seguir con ellas. O sea, como que hay Tan 2 horarios lindo. disponibles, me dice, donde vaya la mayoría, como que quieren seguir en conjunto. Y ahora estamos haciendo algunas otras acciones. Ahora tenemos una acción presencial con actividad física en junio para juntarnos todas las de los talleres de manera presencial y se va armando una Espectacular. comunidad re linda. Espectacular, nada más lindo, que bueno, es que es lo que viviste también con mi No, comunidad, ¿no? O sí, sea, como sí. alumna, que es espectacular ser mimada, ser acompañada, ser vista, ¿no? Y que bueno, Sí, les y se traduzco. arman,
Y se arma un grupo que queda y nos que vamos queda, potenciando, seguimos hacia adelante, estamos haciendo un montón de acciones juntas, sí, sí, tal se va cual, armando una tal linda cual. red. Y lo que comparte May con respecto al tema del método, yo justamente dentro del pilar de la profesionalización del negocio, la primera parte es que armen la propuesta de cada uno. O sea, May, a través de toda esa guía que le fui mandando y las clases que fue viniendo, pudo definir bien cómo lograr pasar del uno a uno al grupal, porque claramente ella sabe lo que hace. Pero hace tiempo, como dijo antes, quería pasar del uno a uno al grupal y no se animaba. Entonces es darte todo el proceso, todo el paso a paso. Mi primera formación es psicopedagogía, con lo cual yo siempre digo, la parte del desarrollo del currículum, sea lo que sea el currículum, porque el currículum puede ser un diseño de interiores, puede ser un paisajismo, puede ser un asesoramiento financiero, puede ser una agente inmobiliaria, puede ser una escribana, una contadora, una abogada. O sea, este método aplica para todo tipo de servicio profesional donde hay que diseñar un paso a paso para acompañar a la persona de estar de un lugar al otro lugar. Entonces, bueno, me desembarcó en todo ese proceso y logró armar su método único, así como yo tengo mi método de inteligencia emocional financiera, ella armó su propio método para poder guiar a todas las mujeres de manera grupal que estén que estaban como decía que estaban, a que estén como ella promete que estén. Y bueno, y es un placer, como bien dice, porque te da mucho más orden, estructura, te evita el drenaje de energía de qué hago, voy por allá, por acá o por allá, y el resultado es mucho mayor. Así que alucinante esa primera parte. La segunda fase que vemos, May, es la estrategia comercial. Contanos de la estrategia comercial a la Y ahí va. nutricionista que ofrecía uno a uno y era autoempleada cambiando tiempo por dinero. No, y ahí abrimos un mundo porque no sabemos ni que existía una estrategia comercial en el mundo, o sea que era para mí era una cosa rarísima. Pero viendo eso, más que nada lo que pusimos o lo que puse en práctica de casi de una era el tema del Instagram, que yo directamente no tenía Instagram. O sea, tenía un Instagram personal que en algún momento había publicado unas cosas de nutrición, como muy básico, y a partir de ahí. Eh, a ver, me dijeron que tenía que hacerlo porque era importante empezar a comunicar y a que la gente sepa lo que hacía. Y me pareció una tortura. En mi mente la gente no buscaba nutricionista por Instagram hasta que en la mentoría algún día lo comenté y todas me dijeron que alguna vez habían buscado nutricionista por Instagram, así que desterraron mi creencia. Pero a partir de ahí decidí que tenía que hacerlo. Y una vez que decidí que tenía que hacerlo, fue una tortura porque no usaba redes ni personales. O sea, exponerme a las redes para comunicar algo, bueno, un servicio que tenía que dar a conocer, era un montón. Pero bueno, de a poquito fui venciendo el miedo. Las primeras veces me tuve que, nada, lloraba antes de ponerme a grabar cosas de Instagram, le mostraba a mi marido, me decía, no, malísimo, anda y a grabar de vuelta. Entonces me iba, fue una tortura, pero bueno, de a poco, después una de las chicas de la mentoría, Sole, que me empezó a hacer de coach y me empezó a decir cómo hacerlo, qué hacerlo, cómo, y me empezó a motivar y bueno, gracias a eso empecé a grabar cosas y yo que creía que la gente no buscaba nutricionistas por Instagram y que no había que tener una, o que no sabía ni que existía el tema de estrategia comercial para una nutricionista, empecé a ver lo que generaban las redes, cómo me empezaban a llegar mensajes todo el tiempo, la gente me comentaba, uy, vi el videito de no sé qué, como que dije, pero vos me tenés en Instagram, ni se me ocurría que me podían estar viendo, que por un lado me daba vergüenza, por otro lado decía, ah, bueno, sirve, y me empezaron a llegar un montón de pacientes a través de Instagram. Más que, no gente conocida, pero sí un montón de gente o conocida o ex paciente, claro, a través de Instagram se acordaban que yo existía, empezaron a conocer lo que hacía y les empezó a interesar y bueno, como que claramente ese fue el camino de como de empezar a mover una estrategia comercial. De ahí hay un montón de más para hacer, pero digamos como mi paso grande de estrategia comercial fue Instagram, como Mm, aceptar que espectacular. tenía que armar un Instagram, Tot- básicamente. Totalmente. Y acá le aclaro a las que están escuchando del otro lado que quizá dicen, ay, no, no, yo no quiero pasar por eso. Acá, o sea, May está compartiendo un canal que se puede usar, depende del servicio de cada una. Hay diferentes formas de llegar, no tiene por qué ser el reel de Instagram y lo que sea. Acá lo importante tiene que ver con el diseño de la estrategia comercial, que es, ok, ¿qué comunico? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué?
o sea, después de ese reel que pongo en Instagram, ¿qué pasa en el después? Porque si ponemos un reel en Instagram y no tenemos claro qué pasa después de eso, no llegamos a nada. O sea, entonces, o sea, es algo que yo cometí el error y le digo a todas que la mayoría comete el error, que me acuerdo cuando arranqué con esto, yo pienso en chicas que de vuelta psicopedagoga no tenían nada de comercial, o sea, mi mentalidad no era comercial, estudié por servicio, por impacto, por pasión, no para ganar dinero claramente, y bueno, después fui desarrollando todo este método gracias a la crisis que viví y a darme cuenta que era un temón no solamente para mí, sino para mucha gente. Entonces, ahí es donde una va a desarrollar, y bueno, con lo que les comentaba, mi gran error fue ese, que yo contrataba una excelente agencia de marketing, contrataba a una excelente tráfica, ¿viste? Esa gente que te hace la publicidad, y no me funcionaba, decía, no entiendo por qué no funciona si estoy contratando gente que sabe mucho, pero claro, como no tenían ni la propuesta comercial clara, perdón, ni la propuesta de valor clara, que en este caso es el taller de May, y el nicho específico, y tampoco tenía clara la estrategia comercial, por más marketing que hiciera, por más reels que hiciera, no llegaba a nada, ¿sí? Entonces, es la consecuencia de todo eso lo que May logró y todas logran cuando están en la mentoría, que la lleva a decir, bueno, primero hago esto, o sea, es el caminito, la ruta que hace, primero hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto, se hace el cierre y se suma a mi taller, ¿no? O sea, esa claridad, May, es con lo que te llevó a este resultado, ¿no? A mí lo que me cambió de, o sea, de por ahí vencer el miedo o la vergüenza de salir en Instagram fue pensar en que es la única manera de llegar a mujeres que por ahí necesitan mi servicio. Como que un para qué, el para qué lo estoy haciendo. Como que no es salir a filmarme por filmarme. Es como que, listo, mi círculo ya me conoce, ya saben lo que hago, ya se los comenté. Si quiero poder impactar a más mujeres que están necesitando esto, necesito comunicarlo de alguna manera un poquito más pasiva, porque si no, no van a llegar. O sea, por ahora era boca en boca, algún ginecólogo, algún médico que recomendaba, pero era como el círculo muy chiquito. Si Mm. quería realmente que la gente me conozca para poder conectar con este bienestar, necesitaba salir a hacerlo. Entonces, desde ahí también mi cabeza venció ese miedo porque sé que está buenísimo poder pasar por este proceso y poder entender esta etapa tan conflictiva en muchas mujeres y que entiendan que no es un problema, que se rediseña la forma de pensar y de vivir y todo fluye. Totalmente, totalmente, estar al servicio, ¿no? Cuando uno realmente conecta realmente tengo la responsabilidad de comunicar y de vender para poder impactar, ¿no? Para poder cumplir mi misión, mi propósito en este mundo que, ¿no? O sea, es tan lindo desde esa responsabilidad, desde la riqueza de ambas partes, ¿no? Bueno, me cambió como la visión de, para eso lo estoy haciendo. Entonces, cuando él sé para qué y por qué lo estaba haciendo, lo hacía con más, un poquito más de amor, con la fiaca que me daba encarar una cámara, lo empecé a hacer con más cariño. Totalmente. Bueno, pero vuelvo a aclarar que esta es la estrategia que May diseñó y creó y que le está funcionando súper bien, ¿sí? Donde ya nosotros vemos métricas, o sea, vemos todo eso. Se podría hacer perfectamente de otra manera que no sea grabándose y poniendo el reel en Mm. Instagram, ¿sí? O sea, lo aclaro porque hay mujeres, May, que vos porque tenés o sea, o sea, como dije cuando arranqué, o sea, es como un compromiso, alumna, viste, súper aplicada, que avanza, que se compromete, o sea, cuando fue encima un año de un montón de cosas, ¿sí? O sea, bueno, hace fueron 6 meses de acompañamiento más o menos, ¿no? Eh, pero a lo que voy es que eh, la transformación es enorme o sea, como sos muy disciplinada y avanzás y dijiste, bueno, me lo pongo al hombro esto y lo hiciste y avanzaste sin tener redes, sin ser algo totalmente así como, no, no, de ninguna manera lo voy a hacer, o sea, realmente es enorme el cambio. Ahora, lo digo así abiertamente al resto, es que si de repente nos estás escuchando decir, no, pero yo nunca quiero estar en Instagram, perfecto. O sea, No. que no sea la herramienta, el obstáculo a escalar tu riqueza para vivir la vida que valorás e impactar en muchísima gente, porque hay otros caminos, hay un montón de caminos, gracias a Dios, hoy en día para hacerte conocer. Lo que sí es imposible, es importantísimo, o sea, o es imposible, es vender sin que nadie te conozca, ¿sí? Si la gente te tiene que conocer tu propuesta, tiene que conocer a quién ayudas, cómo, ¿sí? Pero hay muchas formas de poder lograrlo, así que sépanlo y justamente a No, mí lo que me encanta de la estrategia comercial es eso, que diseñe cada una, de acuerdo a lo que les voy compartiendo,
su propia estrategia, que sea fiel a ellas mismas, porque me pasa, May, cuando acompaño a muchas asesoras financieras, agentes inmobiliarios, asesoras en seguros, donde ahí la mayoría trabaja en agencias, en brokers, como yo lo hice, porque yo fui productora de seguros mucho tiempo, donde te dicen que hay que hacer así, así, así. Y cuando una hace lo que te dicen que hay que hacer, sin ponerle tu impronta propia, es mecha corta, como que no se sostiene en el tiempo. Es como que decís, bueno, no, pero esto no es para mí, no. Entonces, cuando uno es protagonista y dice, mira, yo entiendo, sé la lógica, sé lo que tengo que hacer, A, B, C, D, E, después, qué herramienta elijo, qué plataforma elijo, yo soy dueña de mi negocio, dueña de mi vida y dueña de mi estrategia, con lo cual la diseño a mí, que sea fiel a mí, ahí voy. ¿Qué? O sea, así como te pasó a vos, May, que te dolió, que estabas como así con el tema, yo me acuerdo cuando arranqué con mis primeros videitos me pasaba lo mismo, me da dolor de cuello, era, pero me Claro. contaba con el para qué, conectaba con eso y hoy amo, o sea, hacer los videitos, los re disfruto, ¿entendés? O sea, pero pasé con eso porque no era tan trágico para mí hacerlo, o sea, como que si bien lo sentimos tortura, claramente no era tanto Sí. porque si no, no lo hubiésemos hecho, ¿sí? Igual la primera parte de la mentoría no lo hice. De hecho, como que todos hablaban de su Instagram, el Instagram, y qué hay que hacer en Instagram. Y yo no tenía Instagram. O sea, me acuerdo en alguna conversación que Poli dijo, no, pero May ni tiene Instagram o algo así, como que no, todo una. Fue medio al final que terminé diciendo, bueno, pero porque me terminé convenciendo yo de que era la manera. O sea, una vez que tenía todo claro, dije, ah, listo, pero también es eso, es a estas mujeres les quiero comunicar esto. No es que haga un Instagram para tirar recetas. O sea, era como que Exacto. tiene un propósito y tiene un fin y tenía. Entonces, lo sentí más lógico. Después me costó un montón lo de la pantalla y grabarme y como que me fue pesado al Mm, principio, que ya no lo es. Pero digo, cuando me convencí fue que lo encaré. No es que desde el principio era listo, tenés que hacer Instagram. O sea, Instagram ni figuraba ni era una opción. Y cuando yo empecé excelente, a ver que no me quedé. O sea, que si quería hacer crecer esto y quería comunicarlo a más gente, no me queda mucha alternativa. Había que hacerlo. Entonces tal ahí fue cual, que tal dije, cual. bueno, listo, pongo primera y como pueda lo hago, pero empiezo, porque no hay otra. Sí, tal cual, Para tal cual, mí, tal cual, me encanta porque aparte es eso, ¿no? O sea, cuando vos viste que hacerlo tenía un resultado concreto, ¿no? Y sabías qué comunicar y a quién, es como que no era un reel por un reel, un otro carrusel por otro carrusel, sin tener claro o sea, el a qué objetivo, querés? ¿no? O sea, entonces, bueno, te dan, porque si no, es lo que le pasa a la mayoría y me pasó a mí, era una frustración, pues decir, para, estoy haciendo esto, y no veo el resultado, ¿qué? O sea, no me están, No, las por redes no eso, me para mí, funcionan, Instagram ¿no? fue como que el final, como la frutillita del postre, bueno, terminé haciéndolo Excelente. porque vi que el camino me llevó a eso y nada, lo voy a hacer. Y Pero lo no fue, elegiste. no fue una cosa, desde el principio no estaba la opción, no, no Mm, pensaba hacer un Instagram, de hecho yo decía, no, yo Instagram no. Es que por eso está diseñado. De hecho, al final de la mentoría tenemos un desafío, ¿no? Un desafío donde tenemos un grupo más chiquitito de mujeres que arrancaron más o menos en la misma etapa de la mentoría, donde se juntan y nos juntamos conmigo para que apliquen todo lo aprendido. Entonces ahí el objetivo es que escalen significativamente sus ingresos. Entonces es como que ahí es donde realmente es, bueno, lo aplico y voy para adelante y me pongo mayores retos, ¿no? Desafíos como para avanzar y todo lo que implica. Así que nada, es lindísimo, la verdad que me encanta. Y como siempre digo, o sea, cuando trabajamos en estos pilares, los pilares hablan entre ellos, porque en la mayoría de las mentorías de negocio, bueno, yo no conozco, mira que he invertido un montón en muchas, muchas mentorías, ¿sí? Como alumna, eh, y en todas van al negocio, a las ventas, a la estrategia, a la propuesta, o sea, pero no ven qué emoción yo estoy sintiendo como dueña de negocio en tener que armar mi propuesta, en tener que armar mi estrategia. Entonces, claro, la resistencia, yo porque, bueno, soy Capricornio, y soy súper para adelante y no sé cuánto, y bueno, me lo pongo y tengo mucho trabajado en mi identidad financiera, entonces, bueno, lo logré, pero lo que a mí me encanta es que las acompaño. Hoy, por ejemplo, tuvimos la clase de estrategia de venta y una decía, ay, cada vez que pienso en esto me agarra un nudo en la panza. Claro, hablamos de emociones a la hora de hablar de estrategia comercial, o sea, se habilita eso, porque si no reconoces la emoción que estás teniendo y no vas a avanzar. Entonces hay que reconocerla, gestionarla a tu favor para decir, bueno, listo, conectar con el para qué y avanzamos con orden, con método, con paso a paso. Así que sí, es todo una fusión entre ambas partes. Entonces, cuando el momento que viene el tema de, ok, la visibilidad, que es un temón en las mujeres, ok, ya estoy tan armada porque mi identidad financiera se fue armando de manera tal que ya armé tierra fértil para construir mi negocio, que me animo desde otro lugar, ya soy otra. Por eso hablo de la Mm, identidad. Ya el sí. ser, la identidad financiera de May como dueña de negocio cambió. Con lo cual yo siempre digo, es ser
para hacer en tu negocio de determinada manera y por lo tanto tener. O sea, fue en el momento en que May empezó a cambiar su identidad financiera y se vio diferente en cuanto al impacto, en cuanto al servicio, en cuanto a su ser nutricionista, pero también dueña de negocio para impactar más, que lo sintió profundamente, que hizo en su negocio en coherencia con este nuevo ser financiero y por lo tanto tiene y escala y seguirá escalando en abundancia, ¿sí? Porque está el cimiento fuerte. Sí, Espectacular. Me encantó, me encantó, me encantó ver cómo claramente se ve todo el proceso y bueno, y que cómo tomaste todo eso también vos para acompañar a tus mujeres, ¿no? sí. Bueno, también eso, como al pasar yo al formato grupal, me sirvió mucho esta experiencia de ser parte de un grupo para conectar con todo esto y poder tomar prestada algunas herramientas de Vale para poder también aplicar en el manejo de grupo y manejo bueno, de acompañar a mujeres a lo largo del proceso para que cada uno logre su transformación, que Ujú, también cada una es individual, pero es la misma transformación, pero cada una es de su lugar, que son todas distintas, con distintos objetivos y distintos procesos y distintos ujú, tiempos, ujú. pero que todas van a lo mismo. Tal cual, tal cual. Bueno, después vimos otras cosas como metodología de trabajo, como números del negocio, como, bueno, muchas cosas más. Pero bueno, ya hablamos un montón. Para ir cerrando, May, ¿qué mensaje te gustaría darle a las mujeres que te están escuchando, que son así? Visualízate a la May de antes, ¿sí? Profesional independiente, experta, requete contra experta en su materia, ¿no? Puede ser nutricionista, como contadora, escribana, asesora financiera, o sea, todas las mujeres que están en la mentoría, ¿sí? Que acaban de arrancar. Que pensá en ellas, ¿no? ¿Qué le dirías a ellas en cuanto a lo, no sé, lo que quieras? No, a mí me parece re importante como que poder descubrir que somos capaces de hacernos cargo de un negocio, disfrutándolo y pudiendo equilibrarlo con una vida. Yo pensaba originalmente como que para lograr tener un negocio rentable tengo que trabajar 1000 horas, no poder cuidar a mis hijos, no podría buscarlos al colegio, no sé, ahora voy a jugar al pádel a las 11 de la mañana y los busco a mis hijos al colegio, pero porque tengo ordenado y estructurado. Antes no me lo permitía porque era como necesario trabajar, o por lo menos sentir que trabajaba para poder sentir que iba a ganar plata. En realidad, después me di cuenta que no, es cuestión de estructurarlo y de poder ordenar para poder que cada cosa que haga tenga sentido y no hacer por hacer. Entonces, al ordenar, tener más claridad y no es necesario trabajar más, sino al revés. Diría que por ahí es, no sé si menos, pero más ordenado para que tenga más foco y más sentido y que sea mejor aprovechado el tiempo. Entonces me parece que es por ahí de tratar de entender lo que queremos y ordenarlo para poder lograrlo. Espectacular, qué lindo, tal cual. O sea, podemos ser dueñas de negocio, ¿no? Ese es el mensaje, podemos ser dueñas de negocio. Sí, recontra. Espectacular, Negocios May. rentables. Negocios rentables, negocios rentables. Y yendo un poco al tema de los negocios rentables, ¿no? Porque hablamos de rentabilidad. Em, ¿Consideras que hubo un gran retorno de tu inversión en la mentoría? Porque generalmente cuando pensamos en inversiones, chicas, les hablo a las que están del otro lado, generalmente cuando yo pregunto en mis webinars, ¿invertís? Muchas contestan, no, 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 no. Porque piensan, y las que contestan que sí, le digo, sí, ¿en qué invertís? En el mercado de capitales, ¿no? En fondos comunes de inversión, en plazo fijo, en obligaciones negociables, en CDRs, en acciones, bueno, etcétera, ¿no? Y no toman a la inversión en el negocio como una inversión, o sea, no, no está considerado dentro de lo que significa inversión, invertir en el negocio. Y para mí invertir en nuestro negocio, que yo invertí mucho en mi negocio, es una gran inversión porque mi retorno fue exponencial de eso que he invertido en mi negocio. Entonces, yendo al tema, porque para mí sí, invertir en mi mentoría es una inversión en el negocio, ¿qué tal fue esa inversión en cuanto a el retorno de tu inversión? A mí fue muy rentable, yo lo pagué en cuotas. Para la primera cuota le tuve que pedir prestado la plata a mi mamá, que me la prestó, y después, bueno, pude pagar las cuotas por mis propios medios y bueno, devolver la plata y sí, la recontra fue rentable. Lo vale 1 millón de veces. Y más allá del número, yo de vuelta, insisto en que el número terminó siendo como, mirá, cuadrupliqué, pero como que es el orden que me dio y la claridad de, para acá tengo que ir. Más allá después que además suma, pero es como que de la nebulosa que tenía, ahora entiendo por dónde tengo que ir.
Espectacular, que tal cual, porque ese es el comienzo. Vos imagínate que si en tan poquito tiempo cuadruplicaste tus ingresos, que claramente recuperaste y mucho más la inversión de la mentoría con eso que lograste, imagínate lo que hay por venir, ¿sí? O sea, es como, Sí, o sea, ese hay, es, hay mucho por hacer y mucho por, sí, por sí, avanzar. sí, Sí, porque ya está, la base está, el orden, la estructura está, sí, entonces es seguir puliendo eso para que crezca cada vez más y ya está, ya empieza a rodar, es como, ¿no? O sea, ya sí, creaste tu rueda, ahora rueda, ¿sí? O sea, que sí. está buenísimo. Así que bueno, un placer enorme, May, gracias nuevamente por tu generosidad en compartir tu historia, gracias por tu profesionalismo en armar tu propio método, en armar tu propia propuesta y en acompañar a tantas mujeres a que realmente se sientan en paz con su cuerpo, con su etapa en la vida mujeres como yo. Así que nada, te agradezco en nombre de nosotras, las mujeres Ujú. adultas, Un jóvenes. placer, un placer. Y adultas, pero felices y plenas y con mucha Sí, salud. totalmente, totalmente, abrazando nuestra nueva identidad física, ¿no? Sí, sí, Emocional y sí. mental. Así que, bueno, gracias y bueno, después nos pasas el link Vale, de Instagram y el link al WhatsApp para que cualquier dale, cosa te contacten y puedan beneficiarse de tu divino acompañamiento. dale, Gracias. perfecto. Bueno, de nada, un placer estar Y acá. bueno, y a Gracias a vos por todas, el acompañamiento. no, un placer, un placer, un placer. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Y mi frase final, si desarrollar tu inteligencia emocional financiera te es coherente a vos para ver la vida que valorás, vale, adelante, comprometete, seguí escuchando estos episodios. Les mando un fuertísimo abrazo. Ah, y me falta mi tema de la acción, ¿sí? Que es, si querés saber más sobre este acompañamiento que hizo May, puedes ir a mi página valelaco.com/quiero, valelaco.com/quiero, y ahí hay un videito donde te explico más en detalle esto y tenés la posibilidad de agendar una llamada para explorar si este espacio es para vos. Porque como yo siempre digo, lo que encaja, encaja, lo que no encaja, encaja. Tenemos que elegirnos ambas para ver si realmente te puedo acompañar como la acompañé a May a escalar tu riqueza. Así que eso. Beso inmenso y gracias nuevamente. Gracias, May. Nos vemos pronto. Nos Chao, chao. vemos. Chau.